Buenos días. Sean todos bienvenidos al conversatorio Quo Vadis Ecuador 2026, Perspectivas económicas, políticas y retos empresariales. Esperamos que este sea un espacio de reflexión y análisis diseñado para brindar información estratégica a líderes empresariales. Agradecemos su presencia y el interés en compartir este diálogo con nuestros destacados expertos, quienes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en el ámbito político y económico. Para dar inicio al evento, invitamos al economista Alberto Dajic, director general de posgrados y del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UES, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias a todos ustedes. El año pasado tuvimos un evento en el cual le decía a Pablo Arosemena que él, César, Héctor, todos, César también en la parte empresarial, todos estuvieron muy acertados en los pronósticos. Vamos a ver qué nos dicen este año. Este es un esfuerzo del CESDE, el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, cuyos valientes promotores y colaboradores están ahí. Estamos realizando algunos estudios y, por supuesto, la revista Perspectivas, que todos están invitados a leer y que está en línea y que tiene artículos sumamente interesantes para el sector empresarial, en áreas de política, en áreas de economía, en áreas de la empresa, en áreas de innovación, en áreas legales. Dentro del esfuerzo del CESDE no podemos dejar de tener un evento en el cual tratemos con personas de altísimo nivel, como son las que van a exponer el día de hoy, de entender qué puede pasar, qué podemos prever o intuir respecto a este año que está cargado ciertamente de muchas incertidumbres. Ahí está el código de barras, no es código de barras, código QR, ya esa es tecnología muy avanzada para mí. Que aquí está Antonio Zap, que un día lo llamé furioso. Y le digo, tu desgraciada aplicación del portal no la puedo abrir. Y me dijo, llama a un nieto y no me jorobes. Entonces yo sé que hay que llamar a un nieto para estas cosas. Ahí está el código QR para la revista, que la hallarán ciertamente interesante. Yo creo que no hemos venido a que me oigan a mí, sino a los expositores. Así que comenzamos con la gratitud de que todos ustedes estén aquí presentes y sabemos que más personas se incorporarán por el tema del tráfico. Gracias, economista. En este conversatorio contaremos con 3 segmentos de ponencias y un conversatorio como reflexión final, que culminará con un espacio de preguntas para todos los ponentes del día de hoy. A continuación, damos paso al doctor Pablo Arosemena, empresario con trayectoria en el comercio mayorista, venta de franquicias y consultoría. Fue presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gobernador del Guayas y representante de la cartera de Estado de Economía y Finanzas. Actualmente es el director general del Centro de Emprendimiento Eureka de la UES. Su experiencia y conocimiento sin duda enriquecerán nuestra comprensión en este primer segmento sobre las perspectivas económicas del Ecuador en este 2026. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días con todos. La idea es poder compartir unas reflexiones que sean útiles desde la perspectiva empresarial. Qué cosas que pueden estar pasando este año pueden ser oportunidades o al menos desafíos que hay que tenerlos bien identificados. Ahora que llegaba, y Alberto me decía, el año pasado estuvieron bien certeros los pronósticos. El año pasado, cuando proyectábamos el 2025, recordemos que habíamos salido de un año de apagones, un año súper complicado, y nosotros planteamos que el 2025 iba a ser el año de una, digamos, de rebote, de recuperación, como en efecto lo fue. ¿Cuál es el pronóstico para el 2026? ¿Es un año de crecimiento económico? Sí. La economía va a crecer, pero va a crecer menos que el 2025. Esa sería una primera gran conclusión sobre la cual habrán detalles más adelante. Y
una segunda conclusión, me gusta comenzar por las conclusiones. Este año, 2026, el déficit fiscal cumple mayoría de edad, cumple 18 años. Es decir, en los tiempos contemporáneos, el déficit fiscal lleva 18 años consecutivos. Los últimos 18 años, las finanzas públicas ha faltado plata, se ha gastado más de lo que ha ingresado. Y eso tiene consecuencias por el lado de los impuestos que pueden venir y por el lado del endeudamiento. Son dos elementos importantes para la conversación que se viene. Voy a pasarle revista rápida a distintos segmentos. Entonces decía yo, el 2026 es de crecimiento, pero es un crecimiento menor que el 2025. Eso en una palabra es desaceleración. Esas son las proyecciones macroeconómicas. Evidentemente, cuando esto lo aterrizamos a lo micro, a tu industria, a tu sector, a tu subsector, habrán sectores que crecerán este año más que el año pasado, evidentemente, porque es un promedio la economía. Pero es un año de crecimiento menos que el año pasado, que en una palabra sería desaceleración. Para verlo un poco en detalle, acá a la izquierda tenemos las proyecciones de crecimiento económico de distintas entidades, el Banco Central, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Todos coinciden en que hay un crecimiento económico para el 2026 promedio 2.1%, que sería menos que, digamos, el promedio del consenso de cómo cerraría el 2025, que todavía no está perfectamente cerrado, alrededor del 3.1 el promedio. Entonces, y a la derecha podemos ver cómo estaría el Ecuador este año en relación a los países vecinos, en relación también al promedio mundial. El promedio mundial es 3.1%, Ecuador está en 2%, como decíamos, Latinoamérica en 2.3%. Entonces, insisto, ¿no? La primera gran idea es un año de crecimiento, sí, pero menos que el año pasado, lo cual te plantea un esquema de desaceleración. En un instante vamos a entrar a revisar de lo macro a lo micro las ventas, eso a través del Servicio de Rentas Internas, y ahí vamos a poder ver con mayor claridad esa desaceleración. Avanzando, les decía hace un ratito también el tema fiscal, ¿no? El tema fiscal es que falta plata, pero no es algo nuevo porque este año son 18 años consecutivos de que falta plata. Tal vez lo particular de este año, o sea, todos los años falta plata, sí, pero lo particular que tiene este año es que hay un acumulado de vencimientos de la deuda externa. Si pensáramos en mirar un horizonte de montañas, ¿no? Tú ves montañas en el horizonte y dices, oye, ¿qué hay en esa montaña, la más alta de todas? Ese pico de ahí, ¿qué es eso de ahí? Bueno, ese pico más alto son los vencimientos de la deuda de este año. Y ese nos hace pensar de que va a haber una operación este año que en un instante la voy a comentar. Pero antes de eso, aquí pueden ver al lado izquierdo, esas barras rojas es el superávit o déficit fiscal. La última vez que tuvimos superávit fiscal fue en el año 2008. Es decir, el último presidente de la República que cuando llegó al poder había más plata de la que, digamos, tenía plata en caja, fue Rafael Correa. Desde ahí en adelante, todos los gobiernos, cuando se sentó el presidente, cuando se sentó el ministro de Economía y Finanzas, no ha habido plata. Tienes ahí un problema de déficit fiscal. Como se puede ver en las barras rojas, tú ves ahí el déficit y en la curva azul son las necesidades de financiamiento. La diferencia es que es el déficit más las amortizaciones de deuda, las amortizaciones de capital. Entonces, para este año serían 13.765 millones de dólares. Mucha plata, eso es lo que hay que conseguir. A un instante regreso a esto, pero ¿por qué tanta plata? Bueno, aquí está el perfil montañoso que les comentaba, ¿no? Están los años y como pueden ver el pico azul es la deuda, el capital que hay que pagar y anaranjados son los intereses y comisiones. Entonces, como pueden ver, es en el 2026 cuando tienes el pico más alto de esa montaña. Ese es el problema que tienes que resolver. Ahora, veamos la tabla que está a la derecha, que es un presupuesto general del Estado resumido en términos sencillos. Tenemos ingresos por 30.000 millones de dólares, gastos por 35.000 y pico millones de dólares. Entonces, la diferencia de ingresos y gastos, ese es el déficit fiscal, que son los 5.400 millones de dólares proyectados para este año. Aparte de eso,
fuera de eso de ahí, también el país debe, digamos, el mínimo de la tarjeta de crédito, si hacemos la analogía, que son esos 8.352 millones de dólares. Entonces, el déficit más el mínimo de la tarjeta de crédito vienen a dar los 13.765. Un dato importante, porque a veces que la gente me pregunta, oye Pablo, esos 8.000, esa es la deuda. No, esa es la amortización de la deuda. O sea, ese es el mínimo de la tarjeta de crédito. No es lo que le debes a la tarjeta de crédito. Lo que le debes a la tarjeta de crédito son, dependiendo de qué nivel lo queremos ver, 65.000 millones de dólares o 80.000 millones de dólares si ya queremos agregar todo. Pero esto es solamente esa pequeña parte. Entonces, hay un problema estructural, como se puede ver. Los últimos 18 años tienes el problema, no es algo de ayer ni antes de ayer. Han habido momentos de mayor esfuerzo por reducir el déficit fiscal en el 2021, en el 2022, pero es un problema que está ahí, ¿no? Que no se resuelve. Ahora, cuando vamos a entender nuestros ingresos, podemos ver que el grueso de los ingresos del presupuesto son los tributarios, ¿no? En palabras coloquiales, lo que para la olla fiscal son los ingresos tributarios. El ingreso petrolero no es que no importa, pero cada vez ha ido perdiendo relevancia en cuanto a la cantidad de recursos que Petroecuador en términos netos le pasa a finanzas, y luego hay recursos también de autogestión. En todo caso, esos ingresos tributarios, ahí son ingresos tributarios brutos, te generan esa cantidad de ingresos. Y luego tenemos los gastos, donde tal vez lo más relevante es ver esos gastos corrientes, gastos de personal, los gastos financieros, otros gastos corrientes. Si tú sumas gastos financieros y amortizaciones de deuda, digamos los 4 y los 8, ahí tienes las necesidades de financiamiento, ¿no? Ahí tienes la cantidad de plata que hay que conseguir para cerrar el año. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se ha resuelto todos los años anteriores? Con financiamiento, agarrando deuda principalmente de los multilaterales. ¿Cuál es una acción altamente probable para este año? Salir al mercado de deuda soberana, hacer una emisión de bonos. Yo no es que tenga una información privilegiada, que no la tengo, pero pensaría que si eso va a suceder este año y lo antes posible, aprovechando que los niveles de riesgo país te permitirían salir al mercado y hacer una colocación. Y más vale temprano que tarde, porque conforme va pasando el año, en este país las cosas se pueden complicar. Y ya luego el riesgo país puede reflejar otra realidad y tener tasas mayores. Simplemente como un dato adicional, una forma de ayudar a tener una tasa relativamente baja cuando vas a colocar, más allá de salir en un buen momento, como cuando vas a surfear, salir cuando hay una buena ola, cuando vas a salir al mercado, cuando vas al riesgo país, es tener una garantía soberana de un banco multilateral como el Banco Mundial, lo cual te ayuda a poder colocar a una tasa más razonable. ¿Qué sería razonable? Digamos, entre el 7 y 9%. Es fuerte, pero es algo que pudiéramos esperar que suceda este año. Si eso es así, ahí vienen las preguntas, bueno, ¿y cuánto se puede colocar? ¿Cuánto se necesita? Ya vimos cuánto se necesita, pero ¿cuánto? No se va a salir a colocar bonos por 10.000 millones de dólares, no lo veo eso posible, ¿no? Pero salir a colocar 3.000 millones de dólares, tal vez en 2 tramos de 1.500, eso es bastante posible, eso puede suceder. En la medida que eso suceda, hay menos incentivos o menos necesidades para que el gobierno trate de hacer algún tipo de reforma tributaria, ya sea por el lado de aumentar ciertos impuestos, reactivar algunos que estaban, tasas que estaban bajas de ICES, elevarlas, o simplemente crear unos nuevos, o reactivar estas contribuciones que en su momento han sido temporales y que han caducado, las pudieran reactivar. Entonces, en términos sencillos, si hay acceso a poder emitir deuda, las necesidades de aumentar los impuestos serían menores. Pero lo cierto es, amigos, tienes cuentas que no están cuadrando, ¿no? Tienes un déficit estructural que no lo estás logrando resolver, al menos en los últimos 18 años, a pesar de que se han hecho cosas correctas, como por ejemplo ir eliminando el combustible, se lo hizo ahora en general para el transporte, antes se lo hizo para la industria camaronera. Entonces son acciones positivas, pero sigue siendo corto para la cantidad de los problemas, para el tamaño de los problemas que tienes. Son solamente una pequeña parte de todos los subsidios
que el Estado sigue absorbiendo, como el subsidio de la seguridad social, como los subsidios todavía eléctricos, entre otros. Y bueno, entonces decía yo, para resumir, estamos, si lo queremos medir esto, estamos a unos 100 puntos más o menos de volver a los mercados internacionales, y en una tabla que les pongo a la derecha, emisiones de bonos recientes de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. ¿En qué fecha lo hicieron? El año pasado. ¿Por qué monto? 1.900 millones de dólares. Colombia el año pasado casi 4.000 millones de dólares, a tasas entre el 7,38 al 8,50 y con niveles de riesgo país de casi 400. Entonces, por eso, tal vez un pronóstico que podemos dar aquí es que es altamente probable que esto suceda, y hasta cierto punto es saludable cambiar deuda. Al final lo que estás haciendo es reperfilar la deuda, no es que estás eliminando la deuda, la estás reperfilando, pero eso es bueno, como pudimos ver en ese perfil de vencimientos, que está esa montaña, ese Everest. De alguna forma lo que estás haciendo es aplanar esa curva, ¿no? Sí, estás pateando la bola al córner, está claro eso de ahí, no estás resolviendo el problema, pero vives para contarla, ¿no? Tienes flujo para poder seguir avanzando, que un poco es la historia de los últimos años hasta que se tomen medidas estructurales. Los riesgos de este año, bueno, tenemos una prolongación de los riesgos que hemos estado viviendo últimamente, el tema de la inseguridad, el tema de los apagones, que es latente, entre otras cosas más, pero esos dos están ahí muy fuertes. El tema de la inseguridad no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Mal se haría si como sociedad, en mi criterio, se le quiere endosar la responsabilidad a este gobierno o al otro. Es un tema bastante complejo que requiere, digamos, la unión del país para empezar a encararlo y comenzar a resolverlo. En cualquier caso, lo cierto es que muertes violentas, entendidas por muertes violentas, homicidios intencionales, no intencionales, sicariatos, asesinatos y femicidios, el 2025 pues tienen un nuevo pico histórico, y así también las denuncias reportadas al ECU 911 y a Fiscalía de extorsiones, vacunas y de secuestros. Entonces, esta realidad no ha cambiado. Cuando lo vemos a nivel del ranking de peligrosidad por países, de 194 países, Ecuador está rankeado en el número 6, o sea, está en el top 10 mundial de los países más peligrosos del mundo, y ahí podemos ver un poco la peligrosidad de Ecuador en relación con la de México o Colombia. México, Colombia, países que no han resuelto el problema de la inseguridad, pero de alguna manera lo han logrado contener y en algo reducir, pero el problema no está resuelto. Y nosotros todavía estamos un poco más atrás en esa historia, ¿no? Avanzando, también el problema permanente de la productividad del Ecuador, y es un problema de varias capas, ¿no? La productividad en el sentido de que los salarios se fijan de manera, digámoslo así, de manera política y no de manera técnica, ese es un problema. También porque no es algo que se habla o se mide mucho en el Ecuador. No es muy común estar hablando o midiendo la productividad. Hay diversas formas de medir la productividad. Y es algo que políticamente no es muy popular, no es muy correcto el hablar de liberalizar los salarios, el de tener relaciones laborales libres, como lo tienen los países más avanzados. Entonces, esto sigue siendo un problema que no veo por dónde haya interés de resolverlo, porque no es algo que políticamente sea muy apetitoso para gobiernos, inclusive de derecha. Avanzo un poco más. Muy bien. Oportunidades y riesgos. Entonces, justamente con lo que les comentaba hace un momento, pasar de lo macro a lo micro, si bien el 2026 es un año de crecimiento, pero menor que el 25, que en una palabra es desaceleración, tal vez aquí ya lo podemos empezar a ver en mayor detalle. Sí, creo que ahí lo tengo. Ahí estamos. Ok. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Nosotros agarramos la información del SRI, la facturación, las ventas. Ahí tenemos la información prácticamente ya cerrada del 2025 y hacemos un forecasting de lo que va a pasar, de lo que puede pasar en el 2026. Entonces, lo que puedes ver es que esa curva de las ventas son las ventas locales. Estamos sacando las exportaciones. Tienes una desaceleración, ¿no? El año pasado creciendo al 8,8 y este año crecerían a la mitad, más o menos, al 4,3%. Y luego lo que hacemos para beneficio
de todos los empresarios que están aquí presentes, como esta presentación ustedes luego pueden acceder a ella, es tener el pronóstico para cada uno de los sectores de ustedes. Comercio al por menor, el retail, manufactura, la industria, la agricultura, ganadería, pesca, transporte, alojamiento, o sea, servicios, supermercados, construcción, hoteles, alojamiento, comidas, restaurantes, tiendas de barrio. Esto lo podemos desagregar en bastante mayor nivel de detalle. Hay unos 6 niveles en los cuales esto se puede desagregar y podemos hacer cruces de información y ver cómo pronosticamos que van a estar las ventas de tu sector específico a nivel cantonal, por ejemplo, lo cual es muy interesante para efectos de organizar el presupuesto, la fuerza de ventas, las cobranzas y muchas variables claves del manejo del negocio. En todo caso, lo que podemos ver aquí rápidamente, el año pasado las ventas cerraron en 228 mil millones de dólares. Esto no es un pronóstico, es un hecho, como dicen ahora los jóvenes, un facto. Es un facto, 228 mil millones de dólares, y la proyección para el próximo año es de 238.414 millones de dólares. A veces uno lanza estas cifras rápido, ¿no? Pero 238 mil millones de dólares. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de su negocio, es bueno verlo como una torta, ¿no? Ese es el tamaño de la torta, de 238 mil millones de dólares. ¿Cuánto necesitas morder de esa torta para que tu año esté hecho, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico de ventas en tu empresa? Entonces hay empresas que pronostican vender 10, 20, 30, 50, 100, 1000 o más millones de dólares. Ese es el pedacito que vas a morder, si se quiere, de esa gran torta. Cuando lo ves así, la torta no es pequeña, ¿no? La torta tiene su tamaño. Es un hecho que la torta va a tener ese tamaño este año. Es un hecho que hay ciertos sectores van a hacer que la liquidez se mueva más y hay ciertos sectores donde la liquidez se moverá menos. Cuando hablo de la liquidez me refiero, por ejemplo, el crédito, ¿no? Podemos pronosticar por qué sectores la banca va a estar canalizando más el crédito este año y, consecuentemente, el crecimiento. En todo caso, ahí podemos ver para cada uno de los sectores. Por dar un ejemplo específico, construcción, tendrías este año en ventas, esto no es Producto Interno Bruto, son ventas, facturación al SRI, ventas por 6.917 millones de dólares o un crecimiento del 5.6% en relación al año pasado. Nosotros este ejercicio lo hacemos no todos los años, lo hacemos todos los meses, vamos calibrando el modelo. Entonces es muy bonito ver que se va cumpliendo ese pronóstico. Evidentemente, si suceden cosas extrañas, que no entran, aquí en el modelo no le estás metiendo si mañana cae un meteorito, digamos. O sea, ya, cosas raras que sucedan, pues va a cambiar el pronóstico, pero dentro de lo razonable, el pronóstico se cumple mes a mes, año a año. Como les decía, podemos ver la información a nivel cantonal, que para los que tienen negocios, los que tenemos negocios con presencia nacional, es útil poder ver, ya chévere que me digas, Pablo, que las ventas van a crecer al 4%, pero quiero saber de mi sector y quiero saberlo a nivel cantonal. Entonces, este es un ejemplo en un mapa de calor. Si se pone más verde, quiere decir que el crecimiento de las ventas interanual aumenta y más tirando para rojo que las ventas caen. La información, de nuevo, es sacado de las ventas reportadas al SRI, sobre eso hacemos el pronóstico. El 2025 con la información real, el 2026 el pronóstico. Entonces, si yo les mostrara el mapa del 2016 o del 2020, ese mapa se ve colorado, o sea, está rojo literalmente. Y conforme pasaron los años del post-pandemia, 21 en adelante, el mapa se ha ido poniendo un poco más verde. Entonces podemos ver que de los 224 cantones, 194, o sea, el 87%, van a tener crecimiento en ventas este año. Entonces, aquí en la tabla a la derecha les he puesto el top 20 de los cantones con más ventas este año. Quito y Guayaquil están las ventas locales totales, pero insisto, esto lo pudiéramos segmentar y ver exclusivamente las ventas de tu sector o subsector bajando 6 niveles en el CIO, ¿no? Evidentemente, si yo vendo este aparato de aquí, no hay un sector de este aparato de aquí, pero sí tenemos el sector de tecnología, o sea, podemos llegar a cierto nivel de cercanía. Luego, el tema del empleo es otro de los desafíos estructurales que tiene el país, ¿no? O sea, esta historia de aquí es contar la historia que conté el año pasado y si nos hubiéramos visto hace 10 años, pues el problema era similar. O sea,
6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Un empleo adecuado es una persona que al menos trabaja 40 horas y que gana al menos al mínimo, ¿no? 40 horas a la semana y que gana al menos el salario básico. Ese problema es estructural, tiene mucho tiempo en el Ecuador. Tal vez algo interesante mencionar es que post pandemia, ¿no? En el 2021 que la economía rebotó, el PIB se recuperó, en un año nos recuperamos, se recuperaron todos los indicadores, se recuperó el PIB, se recuperaron ventas, crecimiento económico, se recuperaron depósitos, créditos, pero si hay algo que no se recuperó, o sea, es como tirabas una pelota de tenis rebotaba, pero aquí tiraste una piedra y se quedó en el piso, fue el indicador del empleo. Es decir, el empleo no repuntó en el 21, hay un rezago. Y cuando tú miras toda la serie de tiempo, hay un momento crítico en la historia laboral del Ecuador, o sea, en la historia de las relaciones laborales. Hay varios momentos, pero uno específico, 2015-2016, con la ley de, entre comillas, justicia laboral, ¿no? Eso, de alguna manera, introdujo un nivel de rigidez laboral no visto antes, que complicó que luego en años de rebote, así como se recuperaron las ventas de los negocios, no se recuperó el empleo formal. Entonces, el problema en Ecuador, más que el desempleo como tal, tienes un problema de empleo inadecuado, tienes un problema de la economía formal, ¿no? En números gruesos, si aquí viven, si en Ecuador habitan 18 millones de personas, la fuerza laboral son 8 millones de ecuatorianos, la gente que está afiliada a la Seguridad Social, números gruesos, ¿no? 3 millones de personas, 8 menos 3, 5. Hay 5 millones de personas que tienen edad para trabajar, que levantan la mano y dicen, quiero un trabajo, pero que simplemente no lo encuentran, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hacen? ¿Trabajan? Sí, claro que trabajan, pero ¿en qué trabajan? En la informalidad. ¿Qué quiere decir que trabajan en la informalidad? Aquí hay varias capas de informalidad, porque si donde tú trabajas no hay RUC, es informal. Trabajas y si hay RUC, pero no pagan impuestos, es informal. Donde trabajas hay RUC, pagan impuestos, pero no estás afiliado a la Seguridad Social, eres informal. O sea, hay varias capas de la informalidad. En cualquier caso, aquí el punto es que esa mayoría de ecuatorianos que son 5 millones de personas, están teniendo un ingreso promedio mensual de más o menos $200. ¿Ya? Ese es el problema. Más allá del problema del desempleo como tal, que podemos decir que es el 2.6%. ¿2.6% de qué? De 8 millones de personas que son la fuerza laboral. O sea, como 220.000, 240.000 personas que están puro y duro desempleadas, ¿no? Desempleadas quiere decir que cuando hicieron la encuesta, tú contestaste que en las últimas 4 semanas tú activamente buscabas empleo y no encontraste empleo, ¿no? Pero aquí hay una serie de detalles, ¿no? ¿Y qué pasa si ya no estabas buscando empleo, pero no porque no lo necesitas, sino porque ya te cansaste de buscar empleo? Porque en Ecuador la gente que busca empleo y no lo encuentra, está en la jugada, que está en la pelea, le toma 6 meses en promedio conseguir empleo. Pero la mayoría de la gente ya dejó de buscar empleo, no porque no lo necesita, sino porque ya se rindió. Entonces, ese es un problema estructural que hay que resolver. Un poco cerrando estas reflexiones, también me parecía que era interesante saber cuál es la provincia que tiene mayor nivel de ingreso promedio en el país, y esa es Pichincha. Entonces, mira, agarremos la punta a punta, ¿no? Punta a punta y promedio. Pichincha, el ingreso promedio es $539 mensuales. Esmeraldas, ¿no? Al final de la tabla, $211 promedio mensual. Y el promedio en el Ecuador es $360. Entonces también un poco te da la pauta de cómo está el nivel de ingreso y consecuentemente el nivel de consumo en cada provincia. La tasa de pobreza nacional muestra una reducción reciente, es un dato positivo. Si hacemos un doble clic, recordemos en la definición de pobreza, el umbral de pobreza por ingresos es de $92.4 mensuales. Es decir, que si una persona tiene ingresos por $93 al mes, ya no es considerada pobre. Esto no es un tema del Ecuador, es una medida, digamos, la universal, pero evidentemente la medida no está tan bien ajustada, digamos, ¿no? Porque si tú ganas $93, no puede ser que ahora ya no eres pobre. Sin embargo, en la medición ya está fuera de la línea de la pobreza. Entonces, es importante también ver los números con ese criterio, ¿no? Y ya cuando uno es empresario, tú tienes la sagacidad para cuando un número te hace sentido, cuando un número no te hace sentido. Si el número no te hace sentido, es por eso, por lo que te acabo de mencionar. Ok,
Y bueno, cerrando también con algunas cosas interesantes que generan oportunidades. Tenemos tercer año consecutivo del acuerdo comercial con China. Fue negociado en gobierno anterior, ratificado en este gobierno. Es fantástico porque ya son las políticas de Estado que independientemente en qué gobierno se dan las cosas, es el país el que se beneficia. Y los aranceles promedio siguen bajando. Va a depender obviamente en qué es lo que tú importas de China, ¿no? Si traes máquinas de fitness o si traes bicicletas o si traes paneles solares, pero en cualquiera de los rubros que tienen arancel se están bajando esos aranceles y hace que se fortalezca el comercio entre ambas naciones y se genera también más oportunidades de negocio en Ecuador. Cerrando estas reflexiones, crédito productivo se acelera y supera el crecimiento del crédito de consumo. Aquí hay dos gráficos. El de la izquierda, en el color que es más oscuro, es la cartera bruta, las colocaciones, y el celeste son los depósitos a la vista y a plazo. Entonces, algo interesante es que tienes a los depósitos por encima de la cartera, los depósitos creciendo al 15.5%, este es el corte a noviembre del año pasado, y la cartera bruta al 12.6%, ¿no? En términos absolutos, los créditos en ese momento 51.000 millones de dólares y los depósitos 57.000 millones de dólares. Ahora, cuando vemos a la derecha, podemos ver esa variación interanual de la cartera de los bancos privados, pero por segmentos. Y aquí estamos destacando dos segmentos, el comercial y consumo. El comercial es el que está en azul oscuro, 19.3% para arriba como cohete, y inclusive por encima del 8.84% que es el consumo. Algo interesante, entonces cualquiera que tiene aquí empresas sabrá que le han estado ofreciendo crédito, o ha habido mayor facilidad para tener crédito como empresa, ya sea una pyme, evidentemente con mayor facilidad si es una corporación. Esto es algo que se lo siente y ha venido sucediendo. Recordemos que el negocio financiero es como la pesca catch and release, en el sentido de que colocas recursos y luego, digamos, tienes que recoger y estás siempre en un guingringongo o en un equilibrio entre generar un aumento de los depósitos para luego salir al mercado y poder colocar más. Evidentemente colocando siempre pues con los criterios de prudencia en los sectores, subsectores donde hay mayores oportunidades. El pronóstico de las tasas de interés Estados Unidos-Ecuador, no porque tengan una correlación directa, pero porque es relevante igual analizarlo, estarían a la baja este año, lo cual es positivo. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar ese sector que genera la mayor cantidad de divisas en el país, que son las exportaciones, pero también es bueno verlas en contraste con las importaciones que son productivas en el país. Entonces, aquí tenemos del 21 al 25, las barras en azul es el petróleo, como pueden ver el petróleo es lo más pequeño. De hecho, el año pasado el petróleo dice menos 21%. Los ingresos por exportaciones petroleras son menores. P y Q, ¿verdad? Precio y cantidad. El precio, digamos que en los últimos años ha estado, ya no es algo del año pasado, tiene ya algunos años no superando 60, 70 dólares, pero aquí el tema es el Q, que es la variable que podemos manejar, ¿no? Al final del día el precio lo pone el mercado internacional, no lo ponemos nosotros. Lo que sí podemos poner es la Q, la capacidad de producción, y ahí es donde tenemos oportunidad de mejora. Y luego la barra anaranjada son las exportaciones no petroleras, que como pueden ver es lo que un poco sostiene la balanza comercial y la balanza de pagos en cierta medida. Finalmente, dos grandes tablas, a la izquierda exportaciones, a la derecha importaciones. Entonces podemos ver los productos de exportación, miren cómo está el camarón, con los últimos datos de enero-octubre del 25, el cacao, siguiendo, y luego banano, plátano, atún, café elaborados. Y luego los no tradicionales, mineros, enlatados, flores naturales, madera, fruta, otros. Podemos ver FOB y toneladas, y también una relación de FOB por tonelada métrica, que es importante revisar. Como igual esta gráfica la pueden acceder ustedes, creo que solamente a Yana se la piden, que por aquí anda, lo podrán ver en mayor detalle, y me quedo a las órdenes para responder también inquietudes de follow-up o de seguimiento más adelante. Y finalmente también las importaciones, podemos ver el desagregado por bienes de consumo, materias primas, bienes de capital, combustibles, lubricantes, ¿no? Asimismo, FOB y toneladas métricas, siempre es bueno ver no solamente el precio, sino también en volumen, ver
las dos magnitudes donde está el crecimiento. Entonces, en resumidas cuentas, este es un año de crecimiento económico, pero no hay que dejar de tener en cuenta que es un año de desaceleración. Por lo tanto, es importante entender en nuestro sector específico cómo va a estar la economía. El 2026 será un año de crecimiento moderado, sin margen para errores. La economía sigue creciendo, pero más lento que el año pasado. La restricción fiscal define el rumbo económico, el déficit y las necesidades de financiamiento condicionan decisiones públicas y privadas. Si hay una emisión de bonos, como es mi pronóstico, lo bueno resuelve el déficit de este año. Lo más probable es que no sea necesario un incremento de impuestos, y lo malo es que igual el problema estructural se mantiene, y eso es algo que requiere, digamos, la unidad del país para poder resolverlo. Y la estabilidad sin reformas limita el crecimiento. El desempeño dependerá de productividad, reglas claras y decisiones selectivas. Finalmente yo diría dos mensajes económicos, uno digamos más macro y otro más de negocio. El más macro o político es, al final del día en economía, si tú agarras a los economistas sensatos del país, sensatos, ¿no? Que ese ya es un... la gente se va a poner de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, ¿no? Tal vez el orden de los factores, tal vez que... Pero la gente se va a poner de acuerdo. El desafío, amigos, para resolver los problemas económicos del Ecuador, en mi opinión, no es económico. Porque sabemos que la gente sabe lo que hay que hacer. El desafío es político. Es que políticamente tengas la viabilidad para poder hacerlo, que tengas el capital político, la decisión, el apoyo para poder ejecutar reformas económicas que son necesarias. Entonces, eso parece sencillo, pero ese es el meollo del asunto cuando tú hablas de economía y política. Lo que hay que hacer está claro. El tema es el espacio político que necesitas para poder hacer lo que hay que hacer. Porque cuando ha habido gente valiente, y digamos que, no sé, Lenín Moreno cuando estaba liberando el diésel, eso era algo valiente, pero casi lo tumban. Guillermo Lasso, la misma historia. Salió a eliminar también el diésel, el subsidio al diésel para tal sector, y todo el mundo cri-cri, nadie salió a festejar. Entonces, o este gobierno también con decisiones valientes. Entonces, ese para mí es el gran desafío, más que económico, en lo político, y eso nos tiene que hacer ver las cosas en perspectiva. Y lo otro, ya a nivel de negocio, me gusta siempre citar a Warren Buffett, como él dice, ¿no? O sea, la macroeconomía es un lindo punto de referencia que te puede justificar para tomar tus decisiones, pero al final del día, una buena macroeconomía no va a sacar adelante un mal negocio. Y una mala macroeconomía no va a hundir a un buen negocio. De lo que se trata es de tener un buen negocio. Y eso ustedes ya lo tienen. Así que fuerte y adelante con eso. Muchas gracias, a las órdenes. Muchas gracias por su intervención. Seguimos con la participación del abogado Héctor Yepes, ex legislador de la Asamblea Nacional del Ecuador. Actualmente se desempeña como director del Centro de Arbitraje y Mediación, director fundador de la Escuela de Gobierno y procurador de la Universidad Espíritu Santo. Nos compartirá su análisis sobre las perspectivas políticas y geopolíticas del Ecuador en este nuevo año. Adelante, por favor. Vamos a hablar de algo un poco menos claro que la exposición de Pablo sobre la política. Yo sé que aquí, que estamos la mayoría empresarios, profesionales de alto nivel, nos gusta la franqueza y la certeza, ¿no? Decir las cosas tal cual y no irnos por las ramas. Lamentablemente hoy no puedo ofrecer el combo, el 2x1, así que van a tener que contentarse con la franqueza. Voy a tener la franqueza de decirles que el 2016 tenemos muy pocas certezas políticas. Es un año 26, perdón. Tendremos un año de incertidumbre y por tanto el día de hoy, más que hablar de proyecciones, que sería muy audaz de mi parte, más bien vamos a hablar de escenarios. Y quisiera empezar, pues el título de este encuentro es Quo Vadis, ¿a dónde vas? En latín, y la frase latina completa es unde venis et quo vadis, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces quisiera comenzar por el unde venis, ¿de dónde venimos? Venimos de
menos de 3 años, en 2 años y medio, hemos tenido 7 elecciones en el Ecuador. No sé si han hecho la cuenta, pero desde el año 2023 hemos tenido 4 elecciones presidenciales, es decir, 2 primeras vueltas y 2 segundas vueltas, y 3 consultas populares. Creo que gran parte de eso explica también el no a la constituyente y a la al último proceso electoral, un país cansado electoralmente de a cada rato ir a las urnas. Este es el primer año, desde el 2023, en el que en este año, hasta ahora, no vamos a tener una elección. Eso abre una cierta oportunidad para, a lo mejor, ciertos consensos, vamos a ver. Por lo menos no hay la polarización extrema de este año tener que ir a las urnas, aunque sí, vamos a verlo más adelante, en febrero del próximo año, del 2027, tenemos elecciones seccionales, es decir, para prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, con lo cual este año sí es preelectoral con respecto a las elecciones locales. Segundo, tenemos un gran desgaste institucional en el Ecuador que se ha agravado, diría yo, en los últimos meses. Para solo citar un ejemplo en honor al tiempo, lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Nacional de Justicia es un desgaste que afecta no al gobierno solamente, sí afecta al gobierno también, sino al Estado en su conjunto. Y tenemos ya un 2026 que arranca sin luna de miel para el gobierno. Ya el tiempo en el que la gente dice, bueno, vamos a ver cómo le va, hay que ver si lo dejan gobernar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya se acabó, la luna de miel ya pasó, ya este va a ser un año en el que la gente va a exigir resultados y el gobierno va a tener que enfrentarse a una dinámica social distinta, un ánimo social distinto. No voy a repetir lo que ya muy bien dijo Pablo, pero simplemente por citar 3 frentes que creo que son candentes en el país. La inseguridad, cerramos el 2025, el año más violento de la historia del Ecuador. En el 2024 fuimos el segundo país con más homicidios del planeta, después de Jamaica. 2025 todavía no está el comparado a nivel mundial. Lo que mostró Pablo es el índice de peligrosidad, que es otro índice, pero el índice de la ONU de muertes violentas saldría probablemente en mayo. Lo que sí sabemos es que en el 2025 hubo más muertes violentas en Ecuador que en el 24. Hemos cerrado, según cifras del ministro del ramo, con más de 9.300 muertes el año pasado. Hay un desgaste, sobre todo en el frente social, en la salud, mucho reclamo ciudadano, y en lo económico, como bien lo explicó Pablo, pues si bien habrá crecimiento con desaceleración desde el punto de vista político, recuerden que la macroeconomía para la gente pues es bien etérea ya para efectos políticos. En lo político lo que sí es que viene un 2026 complicado en lo fiscal y eso podría generar ciertas decisiones en materia tributaria que agraven la situación política. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la buena noticia después de este escenario un poquito sombrío que les estoy pintando? Que es que en la Asamblea Nacional, a diferencia del gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno en parte, no hay 2/3 de oposición. ¿Qué significa esto? Porque este número es importante. Porque para destituir a un ministro se necesita 2/3 en la Asamblea. Ni se diga para destituir al presidente. Eso significa que por lo menos en la Asamblea Nacional, que sería el espacio institucional donde podría haber un mayor conflicto entre funciones del Estado, pues parece que el escenario está controlado. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, el gobierno tiene un poco más de la mitad de la Asamblea, pero en todo caso la oposición al gobierno es casi imposible que llegue a 2/3 partes, salvo que haya un giro. O sea, el gobierno tendría que perder la mitad de su bloque para que eso ocurra, lo cual
En Ecuador nada es imposible, pero no es muy probable. Ahora, eso no significa que no vaya a haber conflicto. Lo que significa es que la Asamblea posiblemente no sea el mayor escenario de un ambiente polarizado en el Ecuador este año. ¿Qué podría pasar? Uno, que el gobierno pues dé la talla en el 2026 frente a las expectativas ciudadanas, que la gente diga, bueno, el gobierno en este año se acabó la luna de miel y sí está cumpliendo con lo que esperamos. Ese es un escenario. Otro escenario es que la gente no piense eso y si hay mucha conflictividad, mucho descontento, ese descontento no se canalice a través de la Asamblea, porque no hay cómo, sino a través de la calle, que es lo que le pasó a Lenín Moreno. Lenín Moreno no se iba a caer, en esa época yo era asambleísta, así que lo puedo decir de primera mano, había la decisión política de, pues no hay números para destituir al presidente, quienes estábamos en ese momento creíamos que no era bueno para el país, pero eso hizo que en la calle, en cambio, se desfogue de alguna manera el descontento que había en ese momento en un 90-85% de ecuatorianos. Entonces, ese es un escenario posible, que ojalá no sea el que se dé. Así que, o el gobierno mejora la gestión y responde a las necesidades de la gente, o hay conflicto, o un tercer escenario es que haya, y ojalá creo yo esto es lo que debemos promover, que haya consensos sobre los temas fundamentales en el Ecuador. Y claro, alguien podría decir eso es imposible en el país. Yo quiero solo ponerles un ejemplo. No sé si alguien vio esta reunión entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Zoran Mamdani, alcalde de Nueva York. La extrema derecha y la extrema izquierda en Estados Unidos. Se reunieron en la Casa Blanca. Trump le dice a Mamdani que es un socialista, pues comunista. Mamdani le dice a Trump que es un fascista. Y se reunieron en la Casa Blanca. E igual se siguen peleando después. No quiere decir que se hicieron mejores amigos ni se invitaron al cumpleaños. ¿A qué voy con esto? A que incluso en un ambiente polarizado, si hay la suficiente madurez política, si es posible lograr ciertos consensos. No significa que los que se sientan van a ir a la papeleta juntos en la próxima elección, ni que la oposición no va a criticar al ministro tal, ni que el gobierno va a dejar de cuestionar a cierto alcalde. No, no significa eso. Significa la madurez de poder distinguir, aquí nos peleamos, pero en estos 2 o 3 temas vamos a impulsarnos en conjunto. ¿Y por qué creo que es importante en este espacio hablar de eso? Porque a veces gran parte del problema no son los políticos, somos nosotros que estamos aquí. Si en vez de esa foto yo les pusiera a Daniel Noboa y Rafael Correa, estoy seguro que la mitad de este salón saltan, incluyéndome. Yo tendría también la reacción instintiva de hacerlo. Pero a veces, muchas veces, los políticos no se sientan en la mesa porque desde la sociedad civil, desde el liderazgo empresarial, académico, desde la opinión pública, satanizamos que lo hagan. Entonces, creo que es importante desde el espacio que cada uno pueda tener aquí entender que si no hay acuerdos mínimos en ciertas cosas, poquitas, no todas, por eso son mínimos, es muy difícil que podamos lograr cambios profundos en el país. Ahora, yo sé que no estoy diciendo que esto es lo que vaya a pasar en el 2026, me gustaría que haya ciertos acuerdos, pero quisiera que podamos un poco distinguir qué nivel de consenso se necesita para qué tipo de cambios en el Ecuador. Quisiera que veamos esto gráficamente. Para corregir o cambiar problemas en la gestión actual, mucho de lo que hablaba Pablo, por ejemplo, en lo económico, decisiones que son difíciles, subsidios, el gobierno, ¿qué necesita? Nada, hacer gobierno. Es una decisión que no requiere ningún cambio en la asamblea, no requiere hablar con ningún partido político, requiere
actuar y poder sostener la decisión, cosa que por supuesto no digo que sea soplar y hacer botellas, pero es importante entender que lo que tiene que ver con las medicinas en los hospitales, con gran parte de los temas de seguridad y con los temas de energía, salvo la reciente sentencia desafortunada de la Corte Constitucional, pero gran parte de la gestión en energía simplemente es tarea de gobierno. Ahora, ¿qué pasa si ciertos cambios en el país necesitan reformar leyes? Otra buena noticia. Para aprobar leyes se necesita la mitad más uno de la Asamblea. ADN tiene la mitad más uno de la Asamblea. Es decir, el gobierno puede hacer todo lo que el Ejecutivo tiene poder para llevar a cabo y tiene también el poder hoy por hoy, y ojalá eso se mantenga porque es una mayoría apretada. Yo creo que el gobierno ha demostrado ser talentoso en ese frente, tiene el poder para reformar leyes y para incluso evitar que la Asamblea apruebe leyes que al gobierno no le gustan. Esto antes no era tan obvio porque antes las dos terceras partes de la Asamblea podían imponer una ley al gobierno. Hoy eso ha cambiado en la Constitución, así que hoy por hoy, con la mayoría que tiene el gobierno, puede administrar y legislar a través de su bloque legislativo sin mayor problema. Ahí el único freno es la Corte Constitucional, que por supuesto también es un freno importante. ¿Para qué se necesitaría consenso con otras fuerzas políticas? Para enmendar la Constitución. Si el gobierno quisiera insistir en cambios a la Constitución, vía enmienda, que no le requiere ir al voto popular, que sería pues por lo menos en este año parece poco probable, lo puede hacer con 2/3 de la Asamblea. ¿Cómo se logran 2/3 de la Asamblea? Si ADN y RC se ponen de acuerdo, no hay más, no hay otra fórmula matemática para lograr eso. Entonces, si alguien quiere desde aquí, es que hay que cambiar la Constitución, por ejemplo, los requisitos para ser asambleístas. Bueno, ADN y RC se tienen que poner de acuerdo y vamos a tener que ver la foto anterior, o no va a haber ningún cambio a la Constitución. Lo que no podemos es pedir una cosa y luego quejarnos por la otra. ¿Qué se puede enmendar en la Constitución? Requisitos para ser asambleísta, un tema que no creo que es clave para la economía del país, pero es una demanda ciudadana importante. De hecho, hay un proyecto actualmente de enmienda constitucional sobre eso para exigir cierta formación académica a los asambleístas. Está debatiéndose exactamente qué se puede hacer. Otro tema que se podría hacer, que me parece importante, reformar todo el régimen de organizaciones políticas en el Ecuador. En el Ecuador tenemos 233 organizaciones políticas, 233. La gran mayoría no son partidos ni movimientos nacionales, solo hay 17 movimientos y partidos nacionales. De los 233, 216 son provinciales, cantonales y parroquiales. ¿Se podría cambiar la Constitución para corregir eso? Sí. ¿RC y ADN estarían de acuerdo en eso? Me atrevería a apostar que sí, porque a ambos les convendría. Es decir, hay espacio para ciertos cambios. Y este no es un tema importante solo en lo político, es un tema importante para la seguridad, porque ahora que vienen elecciones locales, ¿por dónde creen que sobre todo se mete el crimen organizado? A través de las organizaciones locales. También las nacionales, pero sobre todo en estas 216 que son muy difíciles de controlar y mucho más fáciles de permear. Entonces, ahí hay un tema donde podría haber consenso. Y otro escenario es el de reforma a la Constitución, que es otra vía para cambiar la Constitución. Esa requiere mayoría en la Asamblea que tiene ADN, pero exige ir a las urnas, lo cual en este momento parece más complicado, aunque en principio una opción podría ser alguna pregunta sobre reforma a la Constitución en las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Yo en este momento lo veo difícil, pero es una opción que está ahí. Ahora, todo este escenario este año va a estar matizado por una realidad, que es que no hay elecciones en el 26, pero sí las seccionales del 27.
Y eso va a generar, sobre todo en la segunda mitad de este año, más o menos en agosto, septiembre, ya va a empezar a definirse las candidaturas para alcaldes, prefectos, y eso naturalmente va a generar polarización. Por tanto, si alguna ventana hay para lograr algún tipo de acuerdo en el país, hay que aprovechar este primer semestre. El segundo va a ser más difícil que eso se dé. ¿Qué podría pasar en las elecciones de febrero del 2027? Pues básicamente solo hay 3 escenarios. Uno, que al gobierno le vaya bien, lo cual sería atípico, no es imposible, pero a la mayoría de gobiernos, no lo digo por este en particular, normalmente no le va bien en las elecciones que son a mitad de su periodo. Eso no significa que el gobierno luego, que Daniel Noboa no se reelija luego, ¿eh? Pongo un ejemplo, Rafael Correa en el 2014 perdió en la mayoría de las 10 ciudades más grandes del país. Fue la elección en que ganó, por ejemplo, Mauricio Rodas en Quito. Luego en el 2017, Lenín Moreno con Correa fue presidente. Es decir, la dinámica de una elección local es distinta de una nacional. Pero puede que para el gobierno esta sea una elección complicada, puede que parte de eso lo capitalice el correísmo, porque el correísmo, si bien no tiene mayoría en el país, recuerden, en las elecciones locales gana el que tiene la minoría más grande. No se necesita tener mayoría. El alcalde de Quito actual ganó con menos del 30%, si mal no recuerdo, Pavel Muñoz. Es más, Aquiles Álvarez me parece que ganó con 30 y pico, no recuerdo ahorita la cifra exacta. Probablemente en Guayaquil, ya sin un alcalde social cristiano sentado, la dinámica va a ser distinta a elecciones anteriores y a lo mejor alguien con 30% es el próximo alcalde. Eso le beneficia al correísmo, ¿por qué? Porque tiene un piso alto, si bien tiene también un rechazo alto. Pero también es muy posible que esta elección sea una gran oportunidad para terceros, como en su momento le pasó a Suma, a Avanza, a Democracia Sí. Claro, el gobierno tiene su techo, el correísmo tiene su techo, alguien entra por la ventana y se lleva la elección. Ya ha ocurrido antes, eso no significa nada para el 2029, que es cuando será la siguiente elección nacional. O sea, si en febrero del próximo año resulta que el partido Patito ganó 20 alcaldías importantes en el Ecuador, eso no significa que va a poner presidente de una vez para anticipar, significa que supo jugar bien en este tablero, nada más y nada menos. Por último, factores geopolíticos para este año. Yo creo que el gran factor geopolítico en los 3 temas que he citado aquí se llama Donald Trump. En primer lugar, la doctrina Don Roe, como él mismo ha bautizado, que es un corolario de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es la doctrina de relaciones internacionales que en 1823 el presidente Monroe, entonces Estados Unidos, sentó de América para los americanos. En ese contexto, guerras de independencia, lo que significaba era que no se metan los españoles de regreso en el continente, porque de hecho es una doctrina que era conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña, solo que ahí el secretario de Estado entonces, John Quincy Adams, tuvo la sagacidad de decir, no queda bien decir esto con los ingleses a la vez, porque va a ser un poco contradictorio, así que se lanzó como una doctrina netamente estadounidense. Luego, en 1904, el presidente Teddy Roosevelt le hizo un apéndice, lo que se conoce como el corolario Roosevelt, que ya no solo era no se metan las potencias europeas en nuestro continente, sino que nosotros tenemos derecho a meternos en otros países del continente, lo cual vimos en el siglo XX, pues de distintas formas. Y ahora, Donald Trump, la retórica que está usando para hablar de esto, y la retórica en Trump es importante, porque él no utiliza, a veces parece medio loco, pero utiliza estratégicamente las palabras. Él está hablando de América como dueña, como líder de Occidente. No está hablando de América para los americanos. Está hablando de Occidente en general y vamos a ver qué repercusiones eso tiene. Y lo que sí está claro es que Estados Unidos está dispuesto a jugar mucho más duro en este partido geopolítico contra China y Rusia,
lo cual es importante entender para Ecuador, siendo un país, una hormiguita en esta pelea de elefantes, pues hay que procurar no salir pisados en esa batalla. Y Venezuela, que lo pongo entre signos de interrogación porque creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Esto puede terminar con María Corina Machado o Edmundo González en la presidencia, o con un pacto entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez si se porta súper bien, y vamos a ver cuánto tiempo dura eso. Podría haber un retorno masivo de venezolanos a su país, lo cual tendría un impacto en toda la región o no, simplemente lo pongo como signo de interrogación. Lo que sí creo es importante para Ecuador, yendo a las conclusiones, es entender que la pelota está mayormente en cancha del gobierno. El gobierno actual, y esto creo que es positivo, tiene condiciones que ningún gobierno ha tenido en lo político desde Rafael Correa. Tiene mayoría en la Asamblea, tiene una cierta estabilidad política, ganó la elección presidencial con más de 1 millón de votos con respecto a su contrincante. La gran pregunta es cómo va a utilizar ese naipe, que es bastante favorable en lo político este 2026. Puede gobernar y puede legislar solo. ¿Hay consensos posibles? Sí, pero van a depender de voluntad política de ambas partes y también de que desde la sociedad civil tengamos la madurez de entender que no podemos pedir consensos y luego criticar cuando las dos partes adversarias se cruzan un tuit. Tercero, ese consenso va a estar limitado por una polarización inevitable que se va a dar sobre todo en la segunda mitad de este año de cara ya a las elecciones locales. Y para terminar, pues ya como ecuatorianos en conjunto, tener en cuenta esta nueva dinámica con Estados Unidos, aprovechar la relación buena que hay actualmente. Y algo que me olvidaba sobre Trump, él ha dicho que va a atacar a objetivos del crimen organizado en Latinoamérica. Vamos a ver exactamente qué significa eso y qué impacto tiene al Ecuador. Se me ocurre ahí 2 escenarios. Uno, que Estados Unidos empiece directamente, es decir, sin pedirle permiso al país donde estén los criminales, a atacar, a actuar. Eso podría beneficiar al Ecuador si nos trepamos en esa estrategia. Podría también generar una presión para que, si no se concentra Estados Unidos en Ecuador, sino por ejemplo solo en México o en Venezuela, haya la presión para que migren regionalmente más estas fuerzas acá. De nuevo, otra gran pregunta a contestar este año. Termino pidiéndoles disculpas por no ofrecer más certezas de las que cabe, pero sí de hablar con franqueza en lo que en mi modesto criterio creo debemos tener en cuenta para este año, y entendiendo que, como bien decía Pablo, las soluciones no solo en lo económico, sino conceptuales son sencillas. Lo difícil, sobre todo en un país como Ecuador, es poder aterrizarlas políticamente en un escenario tan complejo e incierto. Muchísimas gracias. A continuación, damos la bienvenida a nuestros 2 expositores, César Espinosa y Francisco Alemán, quienes nos hablarán sobre los retos empresariales frente a las perspectivas ya mencionadas. Francisco Alemán es líder empresarial con más de 20 años de experiencia en alta dirección. Se ha desempeñado como CEO y CFO en diversos sectores como la agroindustria, banca e inmobiliario. Actualmente es decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad Espíritu Santo. Por su parte, César Espinosa es doctor en Administración Estratégica de Empresas, cuenta con experiencia desempeñando puestos de gerencia en varias multinacionales y con vasta experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Posgrados en Negocios ESAI Business School de la UES. Juntos nos compartirán su visión sobre el entorno y los desafíos empresariales de este 2026. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. La idea de estos 2 segmentos siguientes es el de tratar de aportar con ideas de qué es lo que podemos hacer
viendo estos escenarios, ¿qué es lo que podemos hacer desde lo micro? Y eso es un poco tarea de César y mío. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista más macro, más de sociedad civil, en la línea de lo que han comentado Pablo y Héctor? Y por supuesto, Alberto y Pamela tendrán esa oportunidad. Y creemos que quizás es la mejor contribución esta última parte, me refiero a la de Alberto y Pamela, así que nos toca en 15 minutos hacer 20 diapositivas, creo que sí lo podremos hacer, César, ¿no? Quizás hay mucho ruido, ¿no? Eso es, hay mucho ruido para el tomador de decisión de una empresa, de una organización, de una empresa de consultoría, y hay mucho ruido porque hoy sabemos más de déficit fiscal quizás que de tendencias del mercado, ¿no? Hoy estamos más atentos de si el riesgo país llega a 400 para poder emitir, que si realmente hay alguna oportunidad de crecimiento o algún segmento nuevo que determinar. Y entonces un poco la invitación de este segmento es decir, bueno, ¿cómo podemos quitarnos este ruido político y económico que existe y poder entregar a nuestras organizaciones algo de mayor valor y sostenibilidad? Y quizás la pregunta es si simplemente viendo los escenarios económicos nosotros tenemos que resistir como empresarios o si realmente queremos trascender y construir. Y allí hay una reflexión que escuchaba en alguna conferencia y decía, bueno, ¿cuál es la labor del director? ¿Cuál es la labor del gerente? Y decía, bueno, es hacer la empresa a prueba del futuro, ¿no? Eso nos toca, ¿no? Hacer la empresa a prueba de todas estas cosas que estén pasando, un poco quizás en la misma línea de lo que nos dijo Pablo, que decía Warren Buffett, ¿no? Una mala macroeconomía no va a definir necesariamente tu éxito o tu fracaso. Es lo que vamos a hacer. Y lo que queremos proponer con César son 4 cosas que no miren necesariamente el corto plazo, que quizás es el gran problema de nuestro país. Nosotros estamos viendo cuánta plata necesitamos, 13.000 millones, ¿no? Cuánta plata necesitamos para pasar este año. Pero no estamos discutiendo si, por ejemplo, podemos recuperar la producción petrolera. No estamos discutiendo, por ejemplo, si hacemos una reforma laboral importante. No estamos discutiendo ni llegando a consenso sobre cuál es el rol de la minería en el desarrollo. Esas cosas no estamos discutiendo. Y probablemente serán temas que traten en el siguiente segmento. Y creo que como empresa deberíamos estar pensando también en estas cosas que deberíamos incorporar a nuestra acción desde este año. Y vamos a proponer 4. La primera es el tema de la innovación, ¿no? Y está de moda, ¿no? Los premios Nobel de Economía de este año, del año pasado, fueron que dicen que la innovación genera crecimiento económico, ¿no? Lo han puesto de nuevo en la moda, la innovación. Lo segundo es esta quinta revolución industrial que discutíamos ayer con César, de la inteligencia artificial. Hay que creerse un poco esta idea y no usar, hay muchos anuncios hoy en redes sociales que dicen, para de usar la IA como Google, no como conversador. ¿Cómo usas la IA para hacer algo más trascendente? Lo tercero es, digamos, lo que hacemos día a día, pero de una mejor forma. Quizás la invitación es hacerlo de una forma más estructurada, estos temas de eficiencia profesional. Y cuarto, que es un tema también de moda, y veo algunos expertos aquí, los temas de gobernanza familiar, gobernanza en empresas familiares, ¿no? Vamos a hablar un poco de estas 4 cosas, hablando un poco más rápido para dar paso también a nuestro próximo segmento. Pero hablando del primero, César, tú has estado estudiando mucho este tema de innovación, parte de tu tesis doctoral ha sido esta innovación en empresas familiares. ¿Qué nos puedes aportar con relación a este? Muchas gracias, Francisco. No es un tema nuevo, efectivamente. Venimos hablando de innovación hace muchísimo tiempo, pero de la misma forma que hay muchas recetas, también es muy difícil ponerla en la práctica, porque no es fácil poder entender primero cómo funciona, cómo opera y por otro lado cómo lo debemos hacer en cada una de las organizaciones. Porque estas recetas, si bien son modelos,
otra cosa y otra realidad es nuestra organización y cuál es la realidad de esa organización. En ese sentido, yo creo que es importante saber que en Ecuador hacemos muy poca innovación y nos hemos centrado tal vez en temas de mejora continua, por ahí innovar en nuevos productos, nuevos procesos, y creemos que eso es innovación. Pero ahora tenemos un gran desafío, porque como ustedes pueden ver en ese modelo, pues ahora el mundo nos invita a llevar un tema mucho más radical. Y esa radicalidad va en función ¿de qué? Va del uso de las tecnologías. Y yo creo que aquí tenemos la gran oportunidad a nivel empresarial, porque más allá de lo que esté pasando en el entorno, más allá de lo que esté ocurriendo en lo económico, en lo político, son factores que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización, y sabemos cuáles son nuestras capacidades, sabemos en qué podemos sí ser fuertes y en qué debemos cuidarnos. Y es un poco el juego entre dirigir y gerenciar para ver cómo generamos eso que en Harvard también se habla mucho, o a nivel de las empresas y a nivel de las escuelas de negocio, cómo creo valor en mi organización, cómo genero mayor rentabilidad, mayor margen, y cómo genero más valor hacia mis clientes y consumidores. Y una de las formas para poder hacer, yo creo que es que apliquemos estos elementos, pero de manera estructurada. Cuando tuvimos, este es un poco el modelo que se utilizó en el estudio, que fue para empresas familiares, y un poco lo que se ve es que el factor de innovación es fundamental en el deseo de emprender. Es decir, hay muchos estudios en el mundo en donde dicen, sí, yo quiero emprender algo y el desempeño de mi organización se va a ver positivo. Pero ¿qué pasa cuando la variable de innovación en nuevos productos, nuevos procesos, en nuevas tecnologías, en nuevos canales, es parte de? Resulta que potencializa el desempeño, el resultado de las organizaciones. Entonces, es clave que por lo menos en este estudio que hicimos en más de 300 empresas, entre grandes, pequeñas y medianas, el factor de innovación potencializa el desempeño de las empresas familiares de manera particular. Entonces, ¿qué pasa? Que es un canal y es una vía en donde tenemos que tomarlo seriamente, estructuradamente, y tenemos que tener de alguna otra forma modelos propios aterrizados a nuestra organización que nos permita generar esa potencialización de lo que quieran las organizaciones. ¿Qué es esto? Desempeño, es crear valor. Y por otro lado, yo también puedo generar valor a esos clientes a través de esos nuevos productos, nuevos mercados, nuevos canales, en donde como organización puedo hacer. También introducimos esos factores de género, que también está muy en boga, y gobernanza, y vimos que en el Ecuador no genera ese efecto en el desempeño. ¿Por qué? Porque probablemente estamos todavía, hay mucho por desarrollar. Y en ese sentido, la primera plana es decir, tenemos que incluir procesos de innovación formales para que el desempeño de las organizaciones se potencialice. Y eso es un poco lo que cuando hablamos de emprendimiento tenemos temor, tenemos todo lo que esos escenarios nos da un poco de temor de poder hacer las cosas. Eso es normal a nivel de las empresas. También vemos que esto no ha funcionado en el Ecuador, no es momento, pero yo creo que hay que dar ese primer paso de manera formal, de manera estructurada, con las capacidades que podemos desarrollar. Hoy yo creo que es momento de que Ecuador todavía no se ha internacionalizado. Hay muchas industrias en el Ecuador, salvo algunas, que no han dado ese paso. Y eso es una toma de decisiones, sí, compleja, de riesgo, pero yo creo que hay que empezar a ver esos otros mercados. El tema es que probablemente no seamos tan eficientes y el problema es que tal vez no seamos lo suficientemente productivos. Pero ahí viene el otro lado. No lo soy, o no soy productivo, no soy eficiente, es porque mis procesos los sigo haciendo como hace 20 o 30 años. Y es lo que nos pasa en el Ecuador, ¿no? Sigo operando de la misma forma para un mundo que ya no existe. Las organizaciones siguen operando para un mercado que ya no existe, para un cliente que ya no existe, para un entorno totalmente diferente. Y por eso también hay muchas excusas, entre comillas, sin embargo también vemos muchísimas oportunidades. Y aquí traemos un poco lo que ya hacemos, ¿no? Ustedes ya en las organizaciones ya lo hacemos, pero yo creo que sí es pensar desde el punto de vista mucho más estratégico, ¿sí? Salir un poquito de la operación y ver qué oportunidades nos está mostrando el mercado. Pablo nos mostraba ahí, yo creo que puede ser momento de tomar decisiones de diversificarse en esas empresas que están en crecimiento, de pensar en otros negocios, de optimizar los que tengo. Entonces yo creo que sí hay que pensar desde el punto de vista estratégico
hay que buscar el dinero, efectivamente, hay que tomar el riesgo para poder generar esos proyectos de manera estructurada y finalmente poderlos medir a nivel de indicadores claves. Y aquí viene un poco, ¿no?, la inteligencia artificial, que hago la introducción antes de darle el paso a Francisco. Si nosotros vemos un poco, no se ve muy claro acá, pero ChatGPT apenas está aquí, ¿no?, en la IA generativa. En el último año tenemos un desarrollo en temas de tecnología y aplicaciones que pueden hacer mucho más eficiente mi organización, mis procesos, mis canales, y capaz que ni lo conozco. No hace mucho, en una conversación de compañeros, de amigos a nivel profesional, yo dice, oye, voy a hacer la creación de este gráfico en Nanobanana, y se me rieron. Y yo decía, ¿pero por qué se me ríen? Y me decían, Nanobanana, ¿qué es? Y me pusieron, le digo, no, si no sabes qué es la aplicación o es el desarrollo de crear imágenes de chat de Gemini para crear imágenes a la distancia de un clic, le digo, si a este nivel que todos hemos estudiado, que tenemos un nivel de formación diferente, no lo sabemos, ¿qué está pasando también a nivel empresarial cuando esto de aquí no lo manejo y el mundo ya lo tiene disponible? Y la gran ventaja es que hoy estamos a la distancia también de un clic de eso desconocido, porque la tecnología nos lo ha permitido hacer. Entonces, es la oportunidad, porque justamente Pancho ahorita nos va a mostrar cómo está el crecimiento de manera particular en temas de IA, ¿sí?, sobre el mundo y las proyecciones en los distintos segmentos. Pancho. Sí, pero solo un comentario antes de innovación, ¿no? Al final este concepto de innovación que nos ha explicado es cómo lo aterrizamos. César me decía, cuando preparábamos esta charla, me decía, oye, quizás deberíamos establecer ciertos círculos de innovación. Los que, digamos, tienen algo más de experiencia, pintamos más canas, digamos. Si no estabas en círculos de calidad, cuando estabas en industrias hace 20 o 30 años, no estabas en nada, pues, ¿no? Y yo creo que hoy, si no estás pensando en implementar la innovación, con estos círculos de innovación que me comentaba César está queriendo organizar, pues ciertamente no vamos a poder implementar. Va a ser la innovación sí, la inspiración sí, y no se va a poder concretar. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y esto voy a pasar nada más los gráficos rápido, o sea, lo que dice aquí es que todo el mundo está metiendo dinero en inteligencia artificial. 200 billones de dólares están pensados en invertirse en los próximos 4 años. El tamaño de la industria va a ser de 800 billones de dólares. Y no únicamente en finanzas, con la fintech, que es algo natural, sino en industria, sino en temas agrícolas. Entonces, yo digo, si esta revolución ha venido, ¿cómo la podemos empujar? Y aquí yo quiero contar más bien una idea que no es, digamos, nuestra, pero que la estamos queriendo implementar en la universidad. Y es esta idea de, ¿por qué no te embarcas en un programa de aceleración de IA? Y aquí cuento una historia. Voy a regresar a eso después, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos hace unos años dijo, bueno, ¿cómo avanzo en los temas de inteligencia artificial? ¿Cómo hago que estemos pensando en inteligencia artificial? E hicieron algo extraordinariamente disruptivo, caso de Harvard incluso, ¿no? Algo disruptivo, dijeron, bueno, primero tenemos que contagiar, tenemos que lograr quick wins, tenemos que hacer que la gente empiece a usar la inteligencia artificial. Pero somos miles y miles y miles. Y además tenemos una estructura jerárquica, como son a veces las empresas, muy jerárquicas. Y bueno, vamos a crear un programa de aceleración y es un grupo que va a empezar a trabajar primero en cosas operativas, en cosas que te quitan el tiempo, usando inteligencia artificial. Y por supuesto luego hay mayores cosas. Pero ¿cómo lo haces en una organización que tiene una cultura jerárquica, tradicional y milenaria? Bueno, dijeron, bueno, hay que empezar fuera del chip, fuera de la caja, digamos, tener un chip diferente, lo que quiero decir. Y dijeron, mira, vamos a crear una unidad que no va a estar en el cuartel, sino que voy a aliarme con una universidad, y se fueron a meter a MIT. El segundo problema es, dijeron, bueno, ¿y entonces a quién vas a reclutar? ¿Quiénes tienen el talento hoy? ¿Quiénes son hijos de la tecnología? Los más jóvenes. Pero los más jóvenes son privates, son cabos, son soldados. Pero también hay gente inteligente que son tenientes, almirantes. Los metieron a todos y muy bien, no van a llevar uniforme. No van a llevar uniforme, porque si pones el uniforme, yo me voy a cuadrar. Están autorizados a llamarlos por el nombre.
no por mi general, ni mi teniente, ni nada. En ese momento. Y por supuesto, están invitados a contribuir. Y esta historia es extraordinaria porque simplemente ellos hacen este programa de aceleración y dicen, empezamos a tener un contagio, empezaron a crear subunidades de aceleración. Y como se predica con el ejemplo, estamos con una iniciativa de hacer un programa de aceleración en la universidad. No es mucha gente, son 8 personas escogidas de distintas áreas para trabajar usando la inteligencia artificial para corregir temas que me quitan tiempo, para hacerme primero más eficiente. Luego soñaré en hacer otras cosas. Si no hacemos, si no encajamos, y aquí veo expertos también en temas de inteligencia artificial, si no nos apalancamos de estos programas, la inteligencia artificial va a pasar, nos vamos a reír de los memes, de cómo yo puedo dibujarlo. Otra vez mi hermano me mandó fotos de mi mamá y mi papá que han fallecido hablando, ¿no? Obviamente no eran ellos, ¿no? Pero estaban allí. Pero no vamos a lograr poner estos, digamos, déjame regresar, estos quick wins. Entonces, inteligencia artificial es un tema relevante. Otra vez, no estamos hablando de que todo lo tenemos que hacer. Estamos hablando de que algo hay que hacer para hacernos más competitivos. Michael Porter, el viejito Michael Porter, nos decía en una clase, dice, mira, los países no son competitivos, las empresas son competitivas. Si tú no tienes empresas competitivas, no vas a tener países competitivos. Y por eso creo que es una gran responsabilidad de quienes estamos aquí de embarcarnos en esta competitividad. Y hay un tercer elemento, que es la eficiencia operacional. Ya, esto ya me han hablado. Sí, es verdad, ya te hemos hablado. Y es lo que hacemos. Nos han entrenado para eso, más que para los temas estratégicos. Nos han entrenado para reducir los costos, nos han entrenado para controlar la fuerza laboral. Eso nos han entrenado. Pero probablemente hay muchas más cosas que hacer. Cuando tú te embarcas en un programa de eficiencia operacional, estableces metas, estableces equipos y mides resultados. No es, hay que reducir y ya simplemente no voy a pagar los almuerzos, ahora que se pague toda la gente. Eso no es eficiencia operacional. Y de ese tema, César, tú querías compartir algunos aspectos importantes. Sí, justamente, ¿no? Esa tecnología nos ayuda o nos debería ayudar estratégicamente a reducir los costos. Si somos capaces de reducir esos costos, podremos obtener mayor margen en ese elemento de creación de valor, ¿sí? Y vamos a ser más competitivos. Pero la tecnología es una forma de que nos acompañe para poder reducir esos costos y lo podemos hacer rápido para aplicar esos quick wins. Sin embargo, también tenemos que pensar de manera estructurada, ¿sí? Y los modelos de eficiencia operacional son modelos estructurados y no son fáciles de implementar. Entonces, aquí también viene un proceso de pensamiento de mediano y largo plazo, porque el impacto en la eficiencia operacional para poder implementar teoría de las restricciones, Lean Six Sigma, para poder Design Thinking, lo que quiera cambiar metodológicamente, que sí son métodos que nos ayudan a cambiar, también impacta en la cultura organizacional. Entonces, también tiene que ver mucho la gestión de cambio para poder hacer este proceso de implementación estructurado, ¿sí? No puedo llegar como una simple iniciativa, decir, listo, ahora vamos a reducir tal costo porque eso es lo que me apareció en el PIG y eso es más alto, entonces el porcentaje. No, está bien, eso lo hacemos de manera natural y es correcto hacerlo. La invitación es que si queremos dar ese paso para ser empresas más competitivas, tenemos que embarcarnos en donde podamos en realidad tener resultados claves para el negocio. Esos resultados claves para el negocio que nos permite esa creación de valor de manera estructurada y sostenible. Y eso implica objetivos y metas claras, KPIs definidos claros y el seguimiento. Esto que hablaba Francisco de la dirección y el control tiene que ser de manera también estructurada. Si yo no controlo, es como en la familia, ¿no? Si yo quiero que mi hijo cambie algún comportamiento,
tengo que ejercer un control. Sí, tengo que motivarlo y tengo que incentivarlo, pero tiene que haber un control. Y ese control en la organización tiene que ser estructurado y metodológico, por lo cual es una invitación a que no hagamos esfuerzos aislados, sino que vayamos por metodologías que pueden validar. Hay muchas, lo que más hay es metodologías. Validar estratégicamente cuál es la que le conviene a mi negocio y saber que esto no es un tema de un año, de 6 meses, no. Estos procesos implican todo un cambio en la cultura organizacional que también hay que saberlo medir y evaluar. Y digamos, para contar una experiencia, ¿no? Yo, como gerente yo he hecho lo que hacemos todos. He hecho planes de eficiencia, aplausos, bajas entonces 10% el overhead, etcétera. Pero también he trabajado con McKinsey, y por aquí hay un colega que también está. Trabajamos con McKinsey y hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia porque hay un método, porque hay unas metas, porque hay información. Entonces yo digo, si estamos haciendo eficiencia y siempre lo hacemos, quizás valga la pena hacerlo de una forma más estructurada, ¿no? Y el cuarto elemento que también lo hablábamos con César, y quizás le voy a dar un paso a él que ha estudiado mucho esto, es, mira, decimos, bueno, hay que estar en innovación, ¿no? Innovación, nombre del juego, Premio Nobel de Economía además de este año. Hay que estar en IA o cualquier otra tecnología, pero un IA que se traduzca en la organización, un programa de aceleración, digo yo. Ok. Lo tercero, eficiencia operacional, que es, tú tienes una curva de productividad, entonces, ¿cómo empujas la curva más allá? Con tecnología, con, no sé, con reducciones de costos, etcétera. Pero hay un cuarto elemento, sobre todo pensando en las empresas familiares, que es la gobernanza. Y aquí quizás quiero saltar un poquito a la conclusión, siguiendo el estilo de Pablo, y la conclusión es que hay una palabra que, según la evidencia empírica y además los estudios que hemos leído, en empresas familiares está bien trabajar en tu gobernanza, está bien tener un directorio con directores externos, eso está bien, eso es por default, perfecto. El punto es cómo este consejo de familia es capaz de empujar estas ideas. Porque digo, bueno, vamos a hacer un programa de inteligencia artificial. Y lo primero es, no, eso cuesta mucho, poco de juguetes que hay que comprar, negado, ¿no? O vamos a hacer innovación, cada uno damos un discurso y hay que ser innovadores. No, el consejo de familia es interesante y hay mucha evidencia de empresas que si trabajas la gobernanza, pero no descuidas el consejo de familia como un tema de aprendizaje para la nueva generación y también de romper ciertos esquemas, ciertos legados tecnológicos y empresariales que tienes, pues entonces vas a hacerlo de mejor forma. No sé si tú quieras añadir algo más en esa línea. Justamente, ¿no? En el estudio que veíamos en la lámina, en la investigación, uno de los factores por los cuales esa gobernanza no influye en el desempeño de las organizaciones es porque en el Ecuador, de alguna otra forma, solamente está de alguna otra forma estructurado, junta de accionistas, directorio ahí regular y por ahí el comité ejecutivo. Los demás elementos de la gobernanza familiar están en pleno desarrollo o no existen en muchas organizaciones. Y como decía Pablo, las decisiones de este tipo de cambios que tienen que ser para la sostenibilidad de la familia tienen que ser de largo plazo. Y para poder planificar en el largo plazo es fundamental que esto se toque ahí. Si no se maneja estos elementos desde el punto de vista estratégico a ese nivel, muy difícilmente también voy a poder tener resultados en la organización y en los resultados de la compañía. Entonces, para cerrar, haciendo nada más estas ideas de corto y largo plazo. Entonces, nosotros nos quejamos en Ecuador, ¿no? Resulta que no hay un fast track, no hay una forma de trabajar en los temas de minería o de energía. Entonces decimos, es que el sector estratégico está regulado en la Constitución, es que el tema ambiental, y nos quejamos, pero no estamos haciendo mucho. Y nos quejamos también, decimos, bueno, el seguro social es una bomba de tiempo, pero no estamos haciendo nada tampoco. Y nos quejamos también de que el tema laboral, digamos, ahuyenta la creación de empleo, al revés, más bien juega un fenómeno negativo, pero tampoco vemos muchos movimientos. Bueno, esos temas serán abordados en el próximo. Lo que nosotros pensamos es que hay cosas que sí podemos hacer desde lo micro. Entonces, imagínense, el Ecuador ha pasado un año de rebote, entre otras causas, pero por el dinamismo del sector exportador, pues.
¿Eso qué quiere decir? Que el sector exportador ha hecho la tarea. Y solo pensando en el sector camaronero mira la tecnología de hace muchísimos años, ¿no? No inteligencia artificial, quizás también, pero mira desde hace muchos años los temas de tecnología. Entonces la invitación, y con esto cerramos, la invitación es para que incorporen uno, no todos, ¿no? O quizás todos, uno de estos aspectos que haga más sentido a su desarrollo, ¿no? La innovación, la inteligencia artificial y toda su capacidad, nosotros estamos empezando por ahí. La eficiencia operativa, pero desde un punto de vista más estructurado. Y por supuesto, revisar tu gobernanza, ¿no? Si eres una empresa familiar, dale doble clic a la gobernanza que tienes. Y en esa línea, este año pudiera ser un año de inflexión, no únicamente para la economía, en la visión política que tiene Héctor, sino también en nuestras empresas. Muchas gracias. Para cerrar, contaremos con un espacio de reflexión por parte del economista Alberto Dajic, director general de posgrados y del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, a quien lo acompaña la doctora Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico, Social y docentes de posgrados de la UES, junto al moderador, el doctor Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo. Adelante, por favor. Bien, buenos días. El objetivo de esta parte ya final del programa del día de hoy es un poco recapitular desde la experiencia y conocimientos tanto de Alberto como Pamela lo que ya hemos escuchado en esta mañana, de tal manera que aquí no se trata de exposiciones magistrales de ninguna de las dos personas que me acompañan, mucho menos de mi parte, ¿no? En ese sentido hemos escuchado que Pablo en su intervención ha señalado que necesitamos 13.765 millones de dólares, cubrir esa brecha para este año. Y en ese orden de ideas pues nos ha hablado de la posibilidad de unas emisiones en definitiva de documentos por parte del Estado. Alberto, su opinión al respecto, ¿cómo sería viable aquello en su experiencia? ¿Qué tiempo nos tomaría? ¿Gastos es la mejor manera? Bueno, lo primero, la chiquita no está por aquí. Es que tenemos que ponerle un memo al file a César Espinosa. Me ha deprimido, yo no sé nada de nano banana, ¿qué es eso? Me puso la autoestima por el piso. He tenido que realmente hacer un esfuerzo para venir acá. Recurrir a un nieto, no hay duda. Bueno, yo creo, Santiago, que tu pregunta es muy acertada y voy a decir lo que dijo Pablo. Este es el inmediatismo. ¿Qué hago para sobrevivir? Pero quiero decir que el Estado necesita, la cifra de Pablo es correcta si uno ve la deuda interna y la deuda externa, lo que hay en bonos, lo que hay con organismos internacionales, bonos domésticos, pero hay una serie de otras obligaciones, como los CETES, como los atrasos, como los convenios de liquidez que el gobierno tiene que renegociar año tras año. Si uno suma todo eso, es más de 20.000 millones lo que tiene que buscar el ministro para sobrevivir. Y eso es muy complicado, porque no le deja tiempo al ministro para ser el ministro de Economía y Finanzas. Es solamente de finanzas, y realmente en finanzas de tesorería. Si no, pregúntenle al mismo Pablo cuánto tiempo tenía en el ministerio para hacer alguna otra cosa que no sea ver de dónde paga las cuentas el fin de cada quincena. El tema de eso que a lo mejor es posible ir al mercado, a lo mejor, y lograr una financiación. El tema es que el déficit del próximo año hará crecer la deuda nuevamente, 18 años de déficit, hará crecer la deuda más rápidamente que la economía. Y esto ha venido sucediendo. Ustedes son empresarios
¿qué pasa si permanentemente la deuda crece más rápido que las ventas? Si durante 18 años la deuda de sus empresas crece más que las ventas, ¿qué va a pasar? Entonces, si la deuda crece más rápido que el PIB, es lo que tenemos que ver. Sí, a lo mejor salimos el año 26, pero nuevamente haciendo crecer la deuda mucho más que el PIB, y de las cifras que ya he podido ver del año 26, tenemos un déficit primario. Es decir, antes del pago de intereses ya hay un hueco, lo cual quiere decir que vamos a tomar deuda el año 2026 para pagar intereses. Y eso es complicado. Entonces, creo que la cifra de Pablo es la correcta. Lo que se espera de tratar de salir al mercado es lo que el gobierno va a hacer, no lo dudo. Por ahí va a ir, pero analicemos hasta cuánto se puede patear la pelota. Gracias. Pamela, Pablo ha manifestado también los salarios se fijan de manera política, desde el punto de vista de lo que regula nuestro texto constitucional, lo que tiene que ver con los derechos del trabajador. ¿Qué podrías opinar al respecto de esto? Buenos días con todos, feliz año a todos, todavía se vale decir feliz año. Y junto con esta reflexión del feliz año, antes de responder la interesante pregunta de Santiago, creo que hace un momento Francisco decía este es un año de resiliencia, perdón, un año de inflexión. Yo señalaría que debería ser un año de resiliencia, porque junto con analizar la perspectiva económica, junto con analizar la perspectiva política y más allá de los propósitos que cada uno tiene respecto a cómo quiere manejar su vida personal, su salud, sus finanzas, esta reflexión sobre hacia dónde vamos como colectividad, hacia dónde vamos como ecuatorianos, hacia dónde vamos como ciudadanos de este mundo, es algo importante habida cuenta del individualismo cambiante. Y eso está precisamente ligado a cómo se toman las decisiones en clave de qué tomo las decisiones. ¿Tomo las decisiones en clave individual o si tomo las decisiones también pensando en la colectividad? Y creo que ese tal vez podría ser el chip que individualmente sí que podemos ir cambiando cuando se toman las decisiones a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de la sociedad. Y el hecho de que el año pasado, a propósito de la interesante pregunta de Santiago, que el salario ya haya sido un consenso, la subida del salario haya sido un consenso entre empleadores, entre el trabajador, con esta inmediación del Estado, nos podría dar esa luz de el acuerdo al que necesitamos llegar. El acuerdo al que necesitamos llegar para dejar de tener derechos en papel mojado, en un código que es anacrónico, que no se compadece de las actuales necesidades, y empezar a conversar sobre estos temas cruciales ¿de qué me sirve tener un derecho de jubilación patronal si estadísticamente nadie logra jubilarse patronalmente porque a los 18 años la mayor parte de trabajadores buenos son separados de la empresa? Y no porque los empresarios sean malos, sino porque hay un negocio que mantener. Y el mundo, la movilidad laboral de los actuales centennials, efectivamente tampoco miran o están anclados a esta idea de voy a iniciar esta empresa y me quedaré ahí por 40 años para una jubilación. ¿Por qué no nos sentamos a conversar sobre esos temas incómodos? Tal vez dejando de lado estas posturas que eventualmente pueden resultar se entiende que hay que cuidar el sector, pero también poner de manifiesto y poner el dedo en la llaga, un poco mirando esa colectividad. Entonces, creo que caminar hacia esos debates incómodos como el de la seguridad social, como los temas de los derechos de los trabajadores, puede ser ese punto, sí, de quiebre, que a propósito de lo que decía también Héctor, que en el segundo semestre, será muy político porque cada uno apuntará a cooptar cada una de las ciudades, de las circunscripciones territoriales, es necesario tomarlo en cuenta, tener presente.
Pero a mí me surgía la pregunta a propósito del consenso y de lo que Héctor reflexionaba sobre quién debe liderar ese consenso. ¿Es el gobierno? ¿El gobierno está en capacidad de liderar ese consenso? Y seguimos teniendo esta visión ecuatoriana súper paternalista que esperamos que alguien lo haga para yo poder sumarme. ¿O tomamos la batuta y empezamos a conversar sobre estos temas? Empezamos a establecer planes pilotos a propósito de los derechos de los trabajadores. Podría ser un punto en el que, como innovación, Guayaquil y el litoral del Ecuador siempre han liderado, puede ser un punto interesante en el que podemos empezar en este año de resiliencia. Muchas gracias, Pamela. En la exposición también de Pablo se hizo señalamiento expreso a una oportunidad. Decía él, con razón desde luego, esto es un hecho fáctico, estamos ya en el tercer año del acuerdo comercial con China. ¿Qué oportunidades concretas se ven ahí, Alberto? Ciertamente que la China es estos momentos un mercado gigantesco para el Ecuador. Fue un gran acierto el acuerdo comercial y sí veo oportunidades clarísimas con un país que está en una línea mucho más estable de lo que está nuestro gran socio comercial tradicional, que es Estados Unidos, donde es bastante difícil, bueno, yo creo que es fácil predecir, pero es mejor no predecir las actitudes que hay en el gobierno allá, pero la China es estable, con la China se sabe qué línea tiene y por lo tanto en ese acuerdo comercial hay muchas oportunidades de penetrar el mercado chino y el Ecuador no tiene otra opción que mirar hacia afuera. Nosotros necesitamos generar más y más divisas porque dependemos de ellas en nuestro sistema monetario. Gracias, Alberto. En la exposición de Héctor escuchamos señalar que venimos ya de 7 elecciones en apenas 2 años y medio. Y la pregunta para Pamela es, ¿sería pensar entonces que hay un abuso de los denominados derechos de participación, una mala utilización? ¿Es correcto aquello? ¿Cómo compaginamos esa realidad con lo que tiene que ver con los derechos de participación? Creo que el punto importante es cómo se construye democracia. La democracia se construye exclusivamente desde el ejercicio del derecho al voto, ya sea para elecciones de autoridades o la toma de decisiones. Y a propósito de esto, no por tener mayor número de elecciones tenemos más democracia, creo que eso ya se ha evidenciado en nuestro país. La democracia se construye, los derechos de participación no se ejercen solo en las urnas, sino que efectivamente cuando existe este diálogo transparente. Volviendo al caso del consenso sobre el incremento del salario, creo que ese es un ejercicio interesante sobre los derechos de participación. Participó el sector empresarial, participó el sector trabajador, y entonces el Estado en este mecanismo de mediar llega a acuerdos. ¿Cuál es el rol del Estado en esta democracia del siglo XXI? ¿Cuál es el rol del Estado con la inteligencia artificial que está desbordando el ámbito no solo empresarial, sino de relaciones sociales, de cómo se hace la democracia? Por ahí creo que va un debate interesante. Podríamos entonces utilizar estas plataformas para tener mayor participación, pero participación en el sentido de saber sobre qué estamos eligiendo, sobre qué estamos escogiendo. En el caso de la consulta de noviembre del año pasado, creo que efectivamente nosotros pudimos identificar que no hubo un real debate, que no hubo una real participación, fue el antagonismo, fue la antipatía, fue el desánimo el que invitó a la votación. Pero a día de hoy ya estamos hablando nuevamente de reformas de la Constitución. ¿Por qué? Porque a puertas de toda esta crisis institucional del Consejo de la Judicatura, de la función judicial, todos nos preguntamos, y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar personas? O tal vez, por el contrario, lo que nosotros necesitamos es cambiar una estructura perversa, una estructura que no ha funcionado,
que 17 años no ha funcionado y que posiblemente no siga funcionando en los años que vengan mientras siga de esta manera. Entonces, la participación podría pensarse, creo, Santiago, en esta clave de una conversación franca, sincera, honesta, trayendo a colación lo que Héctor decía, la conversación inclusive con aquellos con quienes se discrepa, porque eso es necesario, solo así progresan las naciones. Muchas gracias. Alberto, respecto a lo que Héctor nos comentaba sobre los factores geopolíticos, la doctrina Monroe, las relaciones de Estados Unidos, China, Rusia, ¿cómo ve las perspectivas para el Ecuador en base a estos movimientos geopolíticos? Cómo quisiera tener una bola de cristal, porque creo que el presidente de los Estados Unidos es predecible en su temperamento, en su conducta y en sus creencias. Impredecible es para dónde va a apuntar o cuándo va a apuntar. En ese sentido, vamos a suponer que se le ocurra decir que el Ecuador es la base del tráfico, no de la producción, pero sí del tráfico. Entonces hay que entrar directamente, y como hay convenios militares muy claros de la utilización de las bases, no vamos a usar las bases ecuatorianas para que con el permiso del Ecuador podamos combatir y ayudar a combatir. Bueno, ese es un escenario. Otro escenario es que, como decía Héctor, se vaya por otro lado o se meta ahora en Irán, qué sé yo. Lo cierto, absolutamente cierto, es que todo es incierto, porque no hay una política predecible cuando depende no de la institucionalidad, sino del temperamento de una persona. Cuando yo veo que una persona dice al New York Times que la única limitación para su poder e influencia global es su propia moralidad y que no necesita de la ley internacional, bueno, ¿qué se puede predecir? ¿Quién ha leído el código moral del señor Trump? O sea, ¿dónde está? Para saber cuál es el límite. Él dice, es mi propia moral. Bueno, ¿cuál es esa propia moral? No la tenemos. Y esto hace, Santiago y señores, absolutamente impredecible, porque hoy su propia moral es yo puedo entrar a Venezuela. Mañana la propia moral es yo me apodero de Groenlandia, y si algo dice Europa, le digo, mira, tengo más misiles y más armas que tú, no me molestes. Y se rompe NATO, la OTAN. Y ya ha dicho que no le importa romper la OTAN por Groenlandia, ¿no? Entonces quiero que ustedes razonen. A mí me ha gustado la historia, y Hitler tenía una frase, ¿no?, que decía el espacio vital de Alemania. Alemania necesita un espacio vital para sobrevivir. Y ese espacio vital era finalmente llegar a Rusia. ¿Y por qué la ambición de Hitler por Rusia? Por los recursos naturales. Ese era el espacio vital para su proyecto. Bueno, hay un espacio vital para la, entre comillas, seguridad de los Estados Unidos, que ahora es Groenlandia. Bueno, mañana el espacio vital puede ser el Canal de Panamá y me lo tomo. ¿Por qué no? Y cuando votamos por las bases, señores, que yo voté no, y voté no porque es lo que convenía, porque es mentira que necesitábamos tener bases americanas. Colombia no las tiene, y los convenios militares que el Ecuador tiene con Estados Unidos permiten, y ya se hace el patrullaje. ¿Cuál era la verdadera intención de eso? Porque se habló de Baltra. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial había un puerto, Corinto, en Nicaragua, donde había una base. Baltra era otra, Salinas era otra. Eso formaba un triángulo que permitía el control del punto estratégico que era el Canal de Panamá. Ahora hay una base en Guatemala, Baltra, Salinas o Manta, se forma nuevamente ese triángulo. Pero eso era un acuerdo no para el narcotráfico, pues eso era un acuerdo estratégico militar, que significaba decirle a la China, que es nuestro
gran comprador de camarón, banano, ¿saben qué? Yo tengo un acuerdo con los Estados Unidos contra ustedes. Entonces al Ecuador no le convenía eso, por eso yo voté no, porque no necesitábamos las bases para combatir el narcotráfico, porque como alguno de ustedes habrá visto, yo pregunté en una radio cuál es el país del mundo con más bases. Estados Unidos. Tiene 8.000, tiene 800. Y tiene el mayor narcotráfico del mundo. Pues trafica la droga de Miami a Kentucky, de San Francisco a Nebraska, de la frontera de México hacia Iowa. Trafica. Y las 800 bases no la controlan. Entonces, es impredecible. ¿Por qué es impredecible? Porque las relaciones internacionales están normadas hoy por la moral del presidente de la República, de los Estados Unidos. Y a menos que, como los 10 mandamientos, esté escrito eso para saber a qué me voy a tener, todo es absolutamente impredecible. No tengo la capacidad de predecir. Gracias. Pamela, sobre la aseveración de que en la actualidad el presidente de la República tiene mayoría en la Asamblea y en consecuencia podría pues por sí mismo llevar adelante algunas enmiendas a la Constitución. ¿Qué opinión te merece esa aseveración y de ser pues o coincidir con las mismas, pues cuáles enmiendas podrían sacar adelante? De los cambios, a propósito inclusive de la última sentencia de la Corte Constitucional, del famoso artículo 317, que los sectores estratégicos son de exclusivo manejo del Estado y por excepción los privados podrían intervenir en el manejo de los mismos, creo que por ejemplo ese es un tema interesante a tratarse, es un tema importante sobre cuál es el rol que debe tener el Estado en la economía. Y aquí la pregunta fundamental, que de hecho es una que también era muy válida cuando hablábamos de la constituyente, es, en realidad, el modelo económico impuesto por la Constitución de 2008 nos sirve o es posible que nosotros podamos mantener un crecimiento económico en relación a las necesidades actuales. Y creo que podría, a propósito de las enmiendas, irse modificando a propósito de pequeños artículos para abrir el paso precisamente a una mayor inversión privada. Y luego el segundo, que es importantísimo, es la reforma a la función judicial. Este no es un problema institucional, este no es un problema alejado a la industria, a la empresa, habida cuenta de que pues la industria, la empresa, toda la actividad económica crece en la medida en la que existe seguridad jurídica, en la medida en la que tenemos certeza quiénes son los que juzgan, cómo se va a resolver y en la medida de la certeza de que esa resolución sea con base en el derecho y no las antipatías o las simpatías que puedan tener los juzgadores. Entonces creo que por ahí tenemos dos temas importantísimos sobre los cuales se debe debatir, se debe consensuar para hacer esos cambios de la Constitución más allá de los bloques políticos existentes. Muchas gracias. Sobre lo que expusieron César y Francisco, Alberto, me quedo con la pregunta introductoria de ellos, ¿no? ¿Resistir o construir futuro? Yo creo que lamentablemente la respuesta es las dos. Hay que resistir porque no son años fáciles. Hasta que el país realmente realice las transformaciones estructurales que necesita, no va a crecer. No va a crecer lo suficiente, no va a generar empleo formal hasta que se resuelva la seguridad social. Entonces hay que resistir. Pero también hay que construir, porque yo viendo cómo me resisto y qué hago, no voy a lograr penetrar el mercado externo. O sea, hay que, creo yo, combinar la idea de que tengo que resistir a través de construir, y la palabra clave está en innovación. La nanobanana que me hablaron, que le va a costar el puesto a César. A ver, alcen la mano los que sabían de nanobanana aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estamos fregados, pues. Entonces hay que resistir construyendo, tal vez, ¿no? No es esa resistencia pasiva. Hay que tener fe en algo, ¿no?
que lo repito constantemente. Este país fue el primer exportador del mundo de tagua por un esfuerzo de un visionario empresario que puso una tagua en un barco que se fue a Hamburgo a consignación. Luego el primer exportador de palo de balsa. Luego el primer exportador de cacao, sin Canal de Panamá. Cuidado. Luego el primer exportador del mundo de banano, de camarón, de rosas de altura. A ver, ¿hay o no hay capacidad? ¿Cuántos países de este tamaño han logrado liderar de esa manera productos? Lo del camarón es algo prodigioso lo que hemos hecho, prodigioso. Líderes totalmente. Iniciamos el negocio y lo hemos liderado tecnológicamente en el mundo. Entonces, hay que resistir con fe de que el país tiene capacidades. Pero sí quiero concluir diciendo algo que dijo Pablo y que dijeron también Héctor y que aceptan Francisco y César, que ya me voy a olvidar el nombre de él por lo de la nano banana. Este país lo que necesita es un acuerdo político. Sentarse en una mesa y aceptar que a los que no les gusta el correísmo hay que hablar con ellos. Si no se habla, no se va a ninguna parte. Y seguiremos en este ping-pong, sin resolver los problemas de fondo. Señores, 1.400 millones de dólares de sus reservas va a tener que liquidar el Seguro Social para pagar pensiones. Yo pondré luego un QR, ahí está, del libro 25 años de idolarización, que sacamos hace poco y que está disponible gratuitamente para que todo el país pueda ver. Ahí están los 25 años últimos, los problemas que tenemos, que ustedes los van a ver con profundidad, que si no se resuelven, el país no se va a acabar, pero no va a tener un futuro pues fácil. Hay que buscar un acuerdo político.